Muy buenas noches, banda. Estamos este lunes, como cada lunes, aquí en El Lado Moridor, proyecto realizado conjuntamente entre Hechos y Dichos de México, Prensa, el buen Rush, que es acá carnalito de Zona Libre, y Ediciones A Mí Me Vale Verga. En este programa estamos difundiendo la alta cultura de los de abajo, lo cual implica contracultura, implica vanguardia artística, marginalidad social y resistencia política. Y bueno, el día de hoy nos acompaña una invitada de poca madre, como cada pinche lunes traemos pura gente chingona. El día de hoy, Carmina, un gusto que hayas venido. No, un gusto que me hayas invitado, muchas gracias. No, pues ya hacía falta que vinieras a este desmadrito. Te tocó la segunda fecha de la nueva etapa de este desmadre. Qué chido. Bueno, la dinámica de esta temporada es la misma que la de la temporada pasada. Empiezo preguntándote de dónde surges, pero de dónde surges regularmente con la banda que tiene algún seudónimo. En este caso, en Facebook tú apareces como Blavatsky, y me imagino que en honor a Madame Blavatsky, pero creo que nunca has firmado así tus textos, ¿no? No, nunca. Entonces no contaría como seudónimo. No, solo es seudónimo de Facebook. Ya. ¿Y qué te llevó a...? Pues la verdad es una cuestión que empecé como al inicio de la cuarentena. Antes que otra cosa, salud. ¿Cómo? Salud. Ah, salud. Saludcita. Sí. Y ya no quitamos cosas. Pues sí, antes de la cuarentena estaba así normal, ¿no? Como Carmina Cardiel. Me costó un poco de trabajo como llegar a mi nombre, porque antes yo utilizaba como un buen de seudónimos, pero fue como en esta cuestión del autorreconocimiento, ¿no? El nombrarme, el saber quién soy. Y lo de Blavatsky fue más una cuestión como de esconderme en las redes de ciertas personas. Bueno, pues principalmente también como cuestiones laborales, ¿no? Es una cuestión tal vez un poco como de doble vida, y también porque me empecé a interesar mucho en este tipo de lecturas, ¿no? De la teosofía y de todas estas temáticas del ocultismo. Y bueno, de ahí salió el Blavatsky, pero pues en realidad yo siempre me presento como Carmina Cardiel, ¿no? Mi nombre. Tu formación, hasta donde yo recuerdo, tú eres socióloga, ¿no? De formación. ¿Y en qué momento te aventuraste? Porque regularmente uno empieza a escribir desde que empieza a escribir, y empieza a escribir con intenciones poéticas, etcétera, etcétera. Pero no le habías entrado al mundillo literario, ¿no? Hasta hace, no sé, para mí apareces en el panorama literario hace unos 4 o 5 años, no estoy muy seguro. Ajá, hace 5 años, yo creo que ya ahorita 6 en mayo. Pues estuvo cagado porque yo escribía y lo compartía con mis amigos de la universidad, justamente con las y los compas de sociología, y ellos ya sabían, ¿no? Así como que le hacía el cuento. Al inicio yo no escribía así como tantos versos, eso lo tenía como muy para mí, pero en sí yo empecé como con cuentos, ¿no? De hecho en la UAM tomé un taller de escritura creativa con el profesor Vladimir Rivas Iturralde. Saludos si me está viendo. Y de ahí una amiga de sociología justo estaba llevando esta cuestión como de los slams, y ella ya tenía como este vínculo con la bandita slamera del cómic, Pussy y todos ellos, con POM, no sé si recuerden POM, proyecto de oralidad. Y entonces ella fue la que me dijo, ¿Qué significaba? ¿sí? Sí. Ajá. Eran del norte, ¿no, ellos? De Atizapán. Sí. Ajá, eran de Atizapán, y Gaby justamente es de allá, solo Gabriela, así aparece en las redes. Saludos a Gaby también, si me está viendo. Y me dijo, ¿qué onda? Éntrale al slam, ¿no? Porque nadie viene. O sea, a pesar de que ella los armaba en la universidad, esta cuestión de la escritura creo que también es de militancia y de valor, ¿no? No toda la banda se atreve a mostrar lo que escribe, porque finalmente pues es una forma de desnudarte.
Y entonces me dice, pues cáele, ¿no? A los slams, no sé qué, y yo así de, no. Y un día que de plano sí no había nadie más que los concursantes, me dijo, güey, vente. Y ya llego y le digo, bueno, está bien. Y empiezo a leer y gané esa ronda. Y jamás, ¿no? Jamás creí llegar a representar a la UAM. O sea, gané esa ronda y de ahí pues gané todas las rondas de la UAM Azcapo. Y paralelamente también las otras unidades tenían su propio slam a donde ella convocó. Y finalmente pues yo fui a representar a la UAM, ¿no? Ahora sí que pues les gané, por así decirlo, a las demás compañeras y compañeros de las otras unidades. Y así es como llego a Lilvana, al primer slam de la Ciudad de México. Y ahí es donde conozco. Metropolitano, ¿no? Ajá. Porque sí abarcaba también a los compas del estado, exactamente. Estado. Sí, pues la UAM es fronteriza, ¿no? Es una universidad pensada para la banda del Estado de México y de la periferia de la ciudad. Entonces, pues ya llego ahí a Lilvana y ahí es donde conozco a mucha de la banda que está aquí en esto de las letras. A otras personas ya las conocía de antes, justo, ¿no? Cagadamente de la universidad, como a Yeya García, por ejemplo, a ella ya la conocía de antes, y a otros personajes, pero a Beata Beatriz, por ejemplo, también la conocí de antes. A ellas dos las topé aparte y ahí ya estaban, ¿no? Entonces, a su vez, pues una vez que llegas ahí, pues ya empiezas como a conocer a toda la demás banda. Se me hace curioso porque llegaste en el punto cúspide y al mismo tiempo el declive del proyecto Slamero, ¿eh? Sí, posta, así lo vi, tal cual. Yo desde el exterior, porque aparte cuando llegué fue así como de, hoy, ¿no? La de la UAM, la de la academia. Y yo así de, güey, yo ni siquiera escribo de una forma academicista en ese sentido literario, ¿no? Pero sociológicamente ha de ser un experimento muy interesante porque sí te tocó llegar a Comala como Juan Preciado, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, vi toda su división. Te tocó verlo como externo y irte adentrando en el pedo. Sí, con super personajazos, aparte que conocí. Sí, viví toda la coyuntura de la escena under de las letras de esa época. Difícil situación. Complicado, complejo. Y que bueno, tampoco ha cambiado mucho, que digamos. Yo estoy muy apartado de la banda. Creo que justamente como todos se dividieron y todo el desmadre, se me genera un ambiente como de hueva, como de decir, chale, esto ya lo pasé con grupos políticos principalmente, ¿no? Y digo, bueno, esa película ya la vi, ¿no? Sigue, ¿no? Ajá, sí. Pero bueno, por fortuna, esa etapa también, así como creo que cuando algo se vuelve moda, pasan dos cosas, ¿no? Una es que los que estaban desde antes se sienten ofendidos, pero también la banda nueva que llega, o es transitoria o se amarra, y ya cuando pasa el sedazo del tiempo, pues los que quedan es banda ya arraigada, en este caso, en este caso tú, pero creo que ese boom sí generó una generación de escritores que hasta la fecha siguen siendo, pues ahora hay importantes, no sé si importantes, pero por lo menos vigentes. Importantes en el sentido de que siguen existiendo ellos y sus obras, ¿no? Claro. O sea, no es banda que escribió un par de poemas y dejó de escribir, lo cual también es muy digno. Pero si ahí encontraste tu vocación, si dijiste de aquí soy, independientemente de todas las broncas que ha habido en el camino, porque incluso ahorita tras bambalinas estábamos cotorreando de muchos tropiezos que ha tenido el pedo literario de aquí abajo, ¿no? Sí. Y bueno, algo que yo decía de la militancia política es que no importa por qué llegas, sino por qué te quedas. Entonces creo que aquí también aplica. En este caso, ¿tú por qué te quedaste? Qué buena pregunta me acabas de hacer, porque fíjate, yo siempre he creído que es como un accidente. O sea, siempre que me preguntan, digo, no, pues es que esto fue un accidente, y hace poco estuve como pensando y dije, ¿sí será un accidente? ¿No? O sea, yo pienso que llegué como por un accidente a todo esto, pero finalmente, pues tiempo atrás ya escribía, y me inviten o no me inviten a eventos, yo sigo, ¿no? O sea, este pedo a mí me gusta desde que voy en la primaria, y sigo, ¿no? Entonces, pues creando esos vínculos,
la bandita de pronto me dice, oye, pues lo que escribes está chido, a ver, ven, cáele, ¿no? Como ahorita. Pero así que yo te diga que, uy, soy súper la favorita de un montón de grupos de la literatura under, la verdad no, ¿no? Entonces, o sea, yo sigo porque pues es una militancia y es una militancia para conmigo misma y también porque yo veo las letras como una forma de transmitir lo que yo sé, de compartir y de invitar a otras personas a que se animen a escribir, ¿no? O sea, para mí la escritura no es tanto como, ay, véanme, ¿no? Estoy escribiendo quién soy, a cuántos eventos me han invitado, con quién me codeo, con quién salgo a chupar cada 8 días, no. O sea, para mí es una militancia escribir, sentarte a escribir y diario, ¿no? Así sean 2 versos, pero diario estar ahí y transmitir lo que uno conoce para sobrevivir en esta realidad y en un chingo de realidades que tenemos en el país. Se me hace bien curioso ahorita que lo mencionas, porque cuando yo cotorreaba con Leopoldo Ayala y con González Rojo, traían mucho ese desmadre de la militancia en la palabra. Traían mucho y yo no los toco. Y, bueno, pero Leopoldo Ayala fue poeta de la generación del 68 y González Rojo pues también es, bueno, él fue como el ideólogo de la huelga del 99, ¿no? Falleció hace un par de años. Los dos fallecieron hace un par de años. Bueno, pero sí, venían de estas generaciones todavía, pues contestatarias, de estas generaciones, bueno, pues fueron dirigentes del 68 y del 99, ¿no? Claro. Entonces sí entiendo que su relación con la palabra, que la palabra militancia venga a de cuento. Lo político. Sí. En este caso, yo sé que tú eres socióloga, también no sé bien a bien tus antecedentes políticos, pero sé que tienes formación política. Eso es claro. Entonces cuéntanos un poquito de cómo esta formación política se ha visto reflejada o te llevó a la letra o qué onda, porque esto de... No había en todas las entrevistas que he tenido, aparte de Leopoldo Ayala y González Rojo, bueno, y yo mismo de pronto aplico esa frase, pero porque se las oía a ellos, ¿no? Entonces yo nunca había oído a alguien más que aplicara lo de la militancia de la palabra. Entonces me gustaría saber cómo llegaste a ese término y cuál es tu acepción. Claro. Pues sí, efectivamente a mí la política es algo que me supermama, de hecho es algo que se refleja no solo en lo que escribo y no precisamente en los versos, porque no solamente me dedico como a la poesía, también me gusta el ensayo, la crónica, la crítica política sobre todo, y pues mi formación es en sociología política. Pero pues desde muy morra, ¿no? Creo que fue influencia de mis padres. Mi madre era así súper izquierdista, ella estuvo en lo del 68, fue sobreviviente, tuvo que hacerse así la muerta, literal, en la plancha de las 3 culturas. Entonces, pues yo desde muy morra, aparte mi tío, no lo digo con orgullo, pero también era priista. Entonces, desde muy morra, pues en mi casa habían estas tertulias de la política, ¿no? Mi papá también trabajaba para el Estado, entonces, pues desde chica en casa se hablaba también como de estas cuestiones, de las desigualdades, ¿no? De las luchas sociales. Me acuerdo mucho, yo estaba muy chica y lo recuerdo como muy remotamente, pues cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? Todo el furor que había en el centro histórico justamente, son mis primeros recuerdos de la humanidad incluso, ¿no? Entonces, pues yo como que crecí igual con ese chip y fui a Zócalo cuando bajó la caravana zapatista. Cuando estaba en la secundaria, pues igual ya traía como estas ideas y aparte tenía amistades que igual tenían, o sea, en la secundaria, ¿no? También traían como esta influencia de la revolución, de la lucha, y pues me empecé a empapar también a partir de ahí de mis pares, ¿no? Y algo que me marcó mucho fue como esta cuestión que estaba muy cabrona en los 90s, los niños de la calle, y tuve como una experiencia con mi papá justamente un día andando en el centro que a mí como que me voló la cabeza y me dijo, ¿por qué te comes eso, no? Me acuerdo que un morrito había dejado un chantilly en
en un cenicero, porque antes en el centro, en donde están los arcos, habían ceniceros, todavía me acuerdo, y ahí había dejado ese morro, su chantilly, y yo lo agarré, se me hizo fácil, y mi papá se súper encabronó, y de ahí como que yo dije, pero pues ¿cuál es la diferencia entre ese morro y yo, no? Y pues desde chica como que traía ya eso, y cuando llegué a sociología, que fue cuando iba en el bacho, tuve un profesor que me daba sociología, que con él aprendí todo lo del zapatismo, ¿no? Y yo dije, esto es lo mío, así. Nunca he militado tal cual en un colectivo, porque no me gusta adherirme a nada, ¿no? Y es bien cagado, o sea, dice Kerouac que lo que amas te va a encontrar, ¿no? Encuentra su propia forma en ti. Y creo que eso me pasó mucho a mí, porque todo me empezó a llegar, y yo cada día estaba como más sumergida en todas estas, pues, ideas políticas, ¿no? Sobre todo de la izquierda, pero de la izquierda, porque aparte de todo en México la izquierda no existe, a reserva de lo El abajo y la izquierda. A reserva de lo que otra gente pueda decir, en México la izquierda no existe. Entonces, o bueno, desde mi punto de vista, entonces siempre es como que a la izquierda, de la izquierda y hacia abajo, ¿no? Es haciendo a un lado como estas cuestiones de los líderes políticos, pues poniendo en alto las luchas que son como más autónomas, ¿no? Como Cherán, por ejemplo, el zapatismo, todos estos grupos pues de rebeldía que no están afiliados precisamente a ningún partido político, sino que son más anarquistas. Y justo cuando yo conozco ya en sociología el término anarquismo, me doy cuenta que es donde yo embono, ¿no? Y que yo nunca he militado así con un colectivo tal cual, pero leo un chingo, y también me gusta como tratar de ser congruente entre lo que digo y mis acciones, pero tampoco no soy como de hacia afuera, ay, pues véanme, ¿no? Yo soy acá la super militante y estas cuestiones, pues no. Estás hablando de una época bien interesante, la Marcha Color de la Tierra es 2001, y en efecto de ahí empieza para arriba un revival del zapatismo, que culmina en el 2006 con la otra campaña, ¿no? Ajá. En el 2006 se da este revival del zapatismo. Por ahí del 2010 la resistencia hegemónica es el anarquismo. Después vienen los 43, y ahorita la resistencia hegemónica es el feminismo. Híjole. Entonces, bueno, yo considero que tal vez con excepción del zapatismo y de los partidos comunistas de los 50, la resistencia hegemónica que más ha aprovechado su condición de resistencia hegemónica ha sido el feminismo, ha sido quienes más logros reales han tenido, a comparación de todos los demás que llegamos a esa posición y de pronto ¡pum!, la cagamos entre nosotros y nos metemos en pedos y la chingada y desaparece. Entonces, como socióloga poeta, como socióloga escritora, no nos vayamos ahorita, porque ahorita implicaría como un análisis y un coloquio de... Sí. Sino más bien a nivel remembranza, pero remembranza crítica. Cuando se da ese boom, que está mal que diga boom, pues, el mexicano debe ser boom o chin. Sí, cuando el feminismo se convierte en resistencia hegemónica, ¿tú cómo lo vives? Desde tu condición de mujer, de socióloga y de poeta en conjunto. No, pues con toda la pasión del mundo, así. Yo no estaba en el país, y cuando regresé me fui a mi primera marcha por ahí del 2017. 2017, 2016 creo que me lancé así a la primera marcha, ¿no? Porque en esa época yo decía una super mamada, claro, en mi ignorancia. Yo decía, yo no soy feminista. No, yo no. Entonces, como yo soy del tipo de persona que soy muy igual, soy crítica, pero soy muy autocrítica. Y justo en la UAM tuve un seminario que iba de eso, ¿no? Era de hablar de la sexualidad en conjunto con el feminismo y las teorías de Foucault y etc. Y dije,
digo, bueno, pues le voy a entrar, ¿no? Porque, o sea, yo estoy acá criticando, pero no sé mucho, no sé nada, ¿no? Y empiezo como a tener estas lecturas, estos acercamientos, y bueno, pues me voy a las primeras marchas, y ahí te puedo decir que en esas primeras marchas, yo creo que si llegábamos 100 a Zócalo, era mucho, ¿no? O sea, el movimiento poco a poco fue sumando, y yo creo que esto tiene que ver mucho con la diversidad, ¿no? Porque resulta que del feminismo ahora ya son feminismos, no solamente es uno, y creo que por ahí podría haber una posible explicación del por qué esa resistencia hegemónica ha perdurado, ¿no? Porque justamente pues esta diversidad ha hecho que distintos grupos sigan resistiendo, aunque dentro del mismo movimiento también existen conflictos, ¿no? Que no vamos a ahondar en ello, pero justo creo que es por eso, por la diversidad, ¿no? Entonces, es bien contradictorio porque a su vez la diversidad divide, pero también al mismo tiempo ayuda a que existan como nodos o como puntos o nudos de resistencia de un mismo movimiento, aunque cada quien hable de cosas diferentes. Qué curioso, la palabra que se me vino a la mente fue células. Pero, sí, pero es lo mismo, casi. Creo que no sé, claro, más no. Ajá. Bueno, sí. Entonces, pues, yo la verdad me súper apasioné, empecé a militar por mi cuenta. Cuando he intentado estar como en colectivos, colectivas, no me gusta porque, no sé si es innato, pero pues en los grupos sociales siempre tiende a haber un líder, ¿no? Igual hay una película que se llama El Señor de las Moscas para ejemplificar cómo se van conformando las sociedades y cómo a huevo siempre va a haber alguien que quiere ser como la figura. Y a mí ese pedo no me gusta, ¿no? No me gusta seguir a nadie porque no me late, o sea, no me late como enaltecer o ensalzar a alguien que a final de cuentas tiene mi misma condición. Ese libro es bellísimo, ¿no? Que me hice acordarlo. No mames. Pinche libro bellísimo. Me quedé pensando, bueno, desde que lo leí, sospeché que el grandísimo impacto que había generado era porque eran niños. De ser adultos, uno diría, huevo, pues es lo que va a pasar, ¿no? Ya sin miedo, Pero en cuanto le quitas la condición del buen salvaje, en cuanto le regresas el estado de naturaleza de Leviatán, de Hobbes. De Thomas Hobbes, en vez del buen salvaje de Rousseau, y lo expones ahí y dices, no mames, güey, pues es que te da un choque, ¿no? Sí. Y en este caso, aprovechando este pedo, pues justamente la mayoría de las izquierdas, sobre todo en Latinoamérica, tienen este pedo de pensar en el buen salvaje, ¿no? Si no tuviéramos Estado, todos estaríamos a toda madre. Y la derecha, el argumento que utiliza es el de Hobbes, ¿no? El de si no tuviéramos Estado sería un pinche caos y nos mataríamos todos entre todos. Hay ciertas excepciones, como José Revueltas, que dice, pues sí pasaría eso, ¿y cuál es el pedo? Estaría chido, ¿no? ¿Cuál es la bronca? La purga. No, pero en esta concepción, yo sé que también los términos de bueno y malo son como un tanto medievales, pero consideras que el ser humano, en esencia, pertenece más hacia cuál? ¿Hacia joder a los demás o hacia beneficiar a los demás? Hacia ninguno de los dos. Yo creo que la humanidad en conjunto, o sea, todos los individuos tenemos esta dualidad. O sea, es imposible pensar al día sin la noche, como es imposible pensar a la humanidad bondadosa sin que sea maldosa. O sea, no se puede, ¿no? Es parte de la condición humana, es parte de la pasión humana. Y quien diga que nunca ha sido malo está mintiendo y no se conoce a sí mismo ni a sí misma. Quien se jacta de ser una buena persona es el más hipócrita o la más hipócrita, porque eso no es cierto. Dime quién eres cuando no te ve nadie y a ver, ¿no? O sea, a ver, hazte un autoanálisis. Entonces yo creo, y yo le apuesto también justo mucho a esto, ¿no? A esta cuestión de la condición humana y de no juzgar, ¿no? De no caer, o sea, a veces es necesario, pues obviamente, porque tenemos como estas cuestiones sociales, la ética, la cívica, y pues siempre
es mejor ir hacia el bien común, según mi punto de vista, y yo lucho por ello, o trato de militar en ello. Que es por el que te pregunté, por tu punto de vista. Claro, pero sí creo también que somos esa ambivalencia todo el tiempo, ¿no? O sea, que estamos siempre a nada de ser malos y a todo de ser buenos. O sea, es como estar siempre en esa línea. Creo que es momento de que nos leas algo. No sé si ya tengas seleccionado más o menos como que... No venía preparada, pero... Esa es la chida. No venía preparada, pero tengo aquí algunas hojas. Adelante. Vale. Bueno, pues este texto lo escribí para Wendy, que no sé si la recuerden. Espero yo que sí. Fue una niña que hace poco tiempo, yo creo que todos la vimos en los noticieros, que era una niña de 16 años a quien en lugar de cargarla en su fiesta, pues sus amigas la cargaron rumbo al panteón. Ella era originaria de Xochimilco y se llama Las Niñas de 16 años. Las niñas de 16 años tendrían que estar viendo opciones para la universidad, no cargar con una caja con la inocencia rota, planes machacados, alegría interrumpida y una vida corta en un país que desde que la vio nacer ya la había amenazado por ser mujer. Las niñas de 16 años tendrían que estar preparándose para la vida, no cargar la vida en un cajón rumbo a la impune tierra que nos dio el soplo. Las niñas de 16 años deberían ser fumarola del Popocatépetl y no la mujer dormida. Las niñas de 16 años tendrían que ser impulsadas para conquistar los cielos volcánicos de México como guerreras águila, y no alentadas para cavar huecos que encierran sus sueños, sus alas. Las niñas de 16 años tendrían que estar leyendo obras literarias y no la nota roja que exhibe a sus hermanas. Las niñas de 16 años tendrían que ser flores del Gran Valle de México y no semillas de cempasúchil. En memoria de Wendy. Silencio. ¿Otro más? Bueno. Este es uno de los textos que me llevó al Foro Pita Amor de la FIL del Zócalo 2018 y se llama Bajo Palabra Libertaria. Libero mi lengua de todo peso que recaiga sobre ella. La piedad del silencio también quema a la inversa. Libero mi lengua de toda palabra conformada en la miseria, de todo recuerdo envenenado por el tiempo y la acción. Libero mi lengua del pasado que conjuga tristezas, pero también la libero de la jerga de academia y de la razón. Libero mi lengua para darte tregua, para que te sientas más ligera, sin presiones ni incertezas, con el verso a flor de piel, porque solo así me sé reconocer. Libero mi lengua para que la abraces, para que le hagas el amor entre las rimas de tus valles, para que de ella saques lo que ya bien sabes, lo que la arena no mata, lo que arde desde la gloria de tus benditos ojos que han visto la locura. Libero mi lengua de los plácidos lugares salviáticos en los que he estado, de los niños que me dieron consuelo al lado del río de mis anhelos. Libero mi lengua de toda conformación, de todo silencio impuesto, de la desolación de otros besos. Libero mi lengua de la mentira y de la cobardía, de lo que no alcancé a decirte en vida. Libero mi lengua de las injusticias, del voraz olvido de mi seca saliva. Libero mi lengua para denunciar que aquí mueren hombres y mujeres, que el olvido y la injusticia nunca duermen. Libero mi lengua de este calvario de silencios que a ratos gritan desde mis dedos y a ratos gritan desde un tintero. Libero mi lengua de las inclemencias del tiempo y de todo recuerdo muerto. Descargo lo que adentro traigo cantando hace 32 versos. Venga, muy bien. Chidísimo. Ahorita nos aventamos, bueno, no sabes lo que aventaste, no nos aventamos de los animales.
un par de poemas de talante muy distinta. La primera, aunque ambos tienen que ver con una cuestión personal y una posición personal ante las situaciones del mundo, pero la primera sí tiene que ver con una cuestión directa y tu yo poético está situado de un modo distinto, ¿no? El segundo sí es más una declaración, es más una especie de manifiesto, ¿no? Las veces que yo había oído poemas tuyos regularmente eran con el yo poético como el primer tipo de poema, en el cual decías, pues, yo estoy aquí viendo lo que te pasa y traigo, me generas esto. Tomando en cuenta algo que habíamos cotorreado hace ratito, que decía, llevas 5 años en esto y se me hace hasta heroico que no tengas un primer libro. Soy anti todo. Entonces, sí, no tienes un libro en el cual basarme para decir, es que tu poesía siempre es así, tu poesía es de tal o cual modo, ¿no? Entonces, como no tengo ese referente, yo la impresión que tenía era más que hacías este tipo de poesía sanadora, catártica, este tipo de poesía social, pero desde el yo. Y este segundo poema que leíste sí me cambia un poco la perspectiva porque no te los conocía, no sabía que los escribieras, ¿no? Ambos me gustan mucho, pero ¿cuál es la razón por la que... Bueno, va a sonar muy pendejo. ¿Cuál es la razón por la que conozco más poemas tuyos de la primera que de la segunda? Más de porque no me he leído toda, güey, ¿no? Pero... No me sigues en mis redes. Sí, se nota. Es que no tienes Instagram, ¿ya ves? Pues fíjate que en un inicio... ¿Por qué te sientes más cómoda con ese yo poético? Ya. Ok. Perdón. Pues mira, en realidad me siento más cómoda con todo, ¿no? Te digo que yo escribo así como de todo, pero sí siempre tiene que ver como con la cuestión política. Y claro que también con lo de la sanación, ¿no? O sea, sí, esos son como mis ejes, la política y la sanación es muy cagado, hablando otra vez como de esta ambivalencia, pero me siento muy cómoda como con todo, ¿no? O sea, yo soy una observadora, todo el tiempo estoy viendo. Y si bien es cierto que a veces ocupo ciertas emociones como disparadores creativos, pues siempre trato como de hilvanarlo todo hacia lo social, ¿no? Lo que decíamos, el bien común. Entonces intento como escribir, sí desde mí, pero también procurando que quien lo lea se pueda encontrar en esas letras, ¿no? Que pueda decir, ah, no mames, pues yo también lo he vivido, o sea, desde lo cotidiano. Justamente en la FIL de Zócalo me hicieron como esas observaciones, ¿no? De ¿por qué, no? O sea, esa vez me acuerdo que llevé como 3 textos y los 3 eran bien distintos. Ahorita no traigo otro que se llama Gallo Gallina, pero que ese es hasta como un chiste en el mismo verso. Entonces más bien va a depender, yo escribo mucho, va a depender de lo que esté viendo en ese momento y si en ese momento el disparador creativo movió algo en mí, ya sea social, emocional, personal y así, pum, empiezo a vomitar, ¿no? Empiezo a escribir. Entonces, pues sí, creo que esos serían mis ejes realmente, como lo político, sí desde el yo, pero tratando siempre como de que quien lo lea pues se encuentre en esas líneas, ¿no? De alguna forma. Y no precisamente tiene que ser mujer todo el tiempo, o sea, escribo, sí, la mayoría de veces en esta cuestión sanadora para las mujeres, pero también escribo para los vatos, ¿no? O sea, también considero que pues son parte de la cotidianidad, de la vida, y no hay una guerra, y también son parte de la humanidad, y también son personas políticas que están atravesando situaciones, ¿no? Entonces es como difícil eliminarlos por más que quisiera. Ah, no es cierto. No es cierto, es imposible, ¿no? Entonces, pues, más bien yo me siento cómoda con lo que en ese momento me brinca, me salta, lo que traiga en la cabeza, y si en ese momento el disparador creativo me hizo una acústica, luego me pongo a escribir, o sea, es eso. Pero así como que yo te diga en específicos,
Sí, tengo una serie que se llama Poesía para el autocuidado y ese sí completamente es para morras y completamente sí viene como desde la entraña y de situaciones que la mayoría de mis amigas o con quienes he platicado de sexo femenino pues vivimos día a día, pero también tengo estos otros textos, ¿no? Que van más enfocados como a lo social y también tengo textos que les he hecho a amistades, ¿no? Que han tenido pérdidas, que ese es otro punto que está bien oscuro y que son textos que últimamente no he sacado, pero ya voy a empezar a sacar, que están escritos desde ahí, porque mucho tiempo también me dediqué a escribirle como al luto, ¿no? A esta cuestión de la muerte, porque hubo un momento de la vida en donde mi familia se empezó a morir, ¿no? De pronto ya no tenía ni papá, ni abuela, ni mamá. Entonces hubo una época en la que también me puse a escribir como de lo lúdico, como de la muerte, como de el sentirte solo y todo eso, ¿no? Que son textos que están ahí bien guardados y bien oscuros, pero pues justo no me enfoco como en algo en específico, sino me enfoco como en la vida, ¿no? En lo que vamos todos viviendo y que son cosas comunes y cotidianas para todos y todas. Trato de recordar, bueno, es que tú y yo nos vemos cada 60,000 kilómetros o no sé qué pedo, ¿no? Güey, la última vez que te vi fue en el homenaje a Paquito, ¿no? A Paco. Sí, justo eso es lo que estaba pensando. También traje un texto que le escribí a Paco. Ahorita que estabas hablando pues de las pérdidas, que estabas hablando de que tienes una serie de poemas hacia eso, es que vino a la memoria que la última vez que nos vimos fue allá en Tultitlán. Tulti. Híjole. Imagino que tú originalmente, porque ahorita ya vives donde tú ibas, ¿no? Pero lo que te generó como persona, lo que te generó tu infancia, tu adolescencia, etcétera, etcétera, ¿tiene que ver con el norte de la ciudad? Tiene que ver con el norte de la ciudad, exactamente. Hasta los 10, 11 años viví en Azcapo. Uh-huh. Y luego nos fuimos a vivir al Estado de México cuando era un lugar tranquilo, Cuautitlán Izcalli, tu casa entre los árboles, y que sí estaba muy chido. Y allá prácticamente crecí, ¿no? Toda mi adolescencia. Siempre vine a la escuela a Ciudad de México. Nunca cursé la escuela en el Estado. Toda mi vida la hacía acá y llegaba a dormir allá. Pero sí, pues en realidad toda mi vida se desenvuelve en la urbe, ¿no? En la periferia del norte de la ciudad. Y pues actualmente también vivo de este lado norponiente, ahí por Popotla. Entonces, pues sí, realmente toda mi historia de vida se desenvuelve en el norte de la Ciudad de México. Que tengo la impresión de que quienes crecimos tanto en el norte como en el oriente, tenemos una vida más politizada justamente por el contacto directo con los círculos de miseria, ¿no? Con todo este desmadre. Sí. Bueno, yo donde vivía en Izcalli, en la Quebrada, era más bien que toda la colonia era del sindicato de Luz y Fuerza. Órale. Tenía unos vecinos súper rojos, súper grillos, llegaron a cerrar hasta la autopista México-Querétaro, o sea, así de encadenarse a los árboles. Sí. Por los tiempos que me dices, es la época en la que el presidente era Rosendo Flores, entonces sí era una etapa muy radical del ESME. Sí. Sí. Bueno, ¿y tienes algo haciendo referencia a aquellos ayeres en tus poemas? Fíjate que no. Con el terapeuta apenas estoy revisando como todo eso. Tengo cosas escritas, pero pues, ¿no? Yeah. Y pues son textos que obviamente no están trabajados, son como de la adolescencia y están como en cuadernos que tengo que buscar en casa, ¿no? Pero yo creo que sería muy interesante hacer este ejercicio como de traer toda esta parte de la adolescencia al presente y escribir algo. Qué buena idea me acabas de dar, porque si no tengo nada al respecto. O sea, escrito como digamos actualmente sobre esa época, algo como ya más concientizado o más digerido, no.
Porque aparte el mundo era bien distinto, ¿no? La percepción que uno tenía era obviamente mucho más corta y más acotada a lo que sí conocíamos. Exacto. Entonces está como interesante hacer eso. Yo la neta únicamente meto chispazos de cuando en cuando en algunos poemas, así de, tanto de la infancia como de la adolescencia. Pero bueno, me quedé preguntándome si tú en tu labor poética si tenías algo más específico. Otra pregunta que quería yo hacerte, pero se me olvidó cómo presentarla, porque tenía que ver con este desmadre de... Todo venía porque me acordaste a Paco, y Paco me recordó a Tultitlán, y Tultitlán me recordó a la periferia, ya sabes cómo es esto de pensar pendejadas. ¿Sabes qué? No me contesté lo de la militancia de la palabra y ahorita que dijiste Paco, vino a mí. Ah, mira. Pero dime y ahorita No, una vez. No, lo complementamos, te prometo que no se me va la idea. Pero a mí sí, mejor aprovechalo. No, porque si te ves la idea que tú me ibas a decir, entonces la En lo que la cacho. Bueno, va. Justamente cuando llego con esta cuestión de las letras y eso, creo que de las primeras personas a las que conocí fue a Mikey, que igual en paz descanse, y que el Mikey fue el que me conectó con Paco. Y ellos dos traían una idea que hacía clic conmigo, ¿no? Llevar todo el arte a las calles, ese era como su lema de Paco, y también el Mikey la seguía, ¿no? Entonces, esta cuestión como de militar, sí a través de la palabra, pero para rescatar gente, ¿no? Para rescatar a gente del barrio. O sea, ellos tenían como mucho esta cuestión de hacer labor con el arte, pero para la reinserción social. Entonces, pues desde mi punto de vista sociológico justo, yo lejos de ver el arte, no solamente las letras, sino lejos de ver el arte como una cuestión del ego, como una cuestión de yo soy, yo aparezco, yo el reflector, yo, pues sí me gusta más como esto que te comentaba, ¿no? De poder compartir lo que yo sé. Y entonces, en ese sentido, para mí justamente la escritura es una militancia hacia el exterior, ¿no? El poder llevarla a personas a quienes les ayude como una herramienta de resistencia nuevamente ante la sociedad y ante las diversas realidades que tenemos. Por eso es que yo ocupo esta cuestión como de, pues sí, ¿no? La escritura o la palabra como una militancia, o sea, como algo que yo puedo compartir con los demás y a los demás les puede servir, y entonces ahí hay el bien común. De ahí es donde surge eso. Y pues cuando yo los conozco digo, a huevo, ¿no? Congeniamos, ajá. Entonces pues yo sí apoyaba igual un buen Paco que hacía varios eventos allá en Tulti con la banda de las prepas, ¿no? Porque ese men le gustaba meterse mucho a las escuelas, sobre todo, ¿no? Jalar adolescentes, jóvenes. Y yo llegué a jalar con él, ¿no? Así de, oye, ¿qué onda? Voy a organizar algo en tal escuela, en la prepa tal, le cae, sí, va. Y eso, ¿no? De ahí como que traigo esta cuestión. O sea, ya la tenía yo como pensando, pero luego ya cuando hacíamos esto, yo dije, pues sí, la praxis. Exactamente, ¿no? Pues esto es militancia, ajá. Exacto. ¿Y la resistencia a sacar un libro tiene que ver con esto? Ya me dijiste, ya supe cómo concatenar la idea. Está chido. Pues podría ser un poco, ¿no? Porque justo es como esta cuestión de, pues sí, yo escribo, pero también creo que sacar un libro, o sea, ya materializarlo, tal vez también tiene que ver un poco con el ego, pero sí me gustaría hacer algo como bien aterrizado, ¿no? Digo, respeto yo el trabajo de muchas personas, pero no me gustaría hacer algo así como tipo Frankenstein, que te queda así todo como chueco, ¿no? Y decir, este es mi primer poemario, ¿no? Y léanlo como puedan, pero aunque esté mal hecho, pero ahí está. Entonces creo que tal vez nunca me he tomado como tan en serio esta cuestión de voy a sacar un libro con mi nombre, ¿no? Sino que yo solamente me he dedicado a escribir, compartir, escribir, invitar, jalar a gente a que lo haga, casi como, no como un adoctrinamiento, pero como una práctica, como una invitación. Pero nunca me he concentrado como en esta cuestión de sí, voy a sacar mi primer novela, ¿no? Voy a sacar
mi primer poemario maldito de 300 páginas al estilo Walt Whitman. No, o sea, no, la verdad, nunca he llegado hasta ahí. Entonces traes más la cuestión de la oralidad. Entonces, la letra es palabra muerta, ¿no? Pues no tanto así, porque yo creo que cuando escribes es materializar de alguna forma el espíritu. O sea, si bien no es algo que puedas agarrar, sí puedes agarrar el cuaderno donde lo escribiste y el releerlo y el escucharte, pues es darle materialización a quién eres y lo que estás escribiendo y lo que quieres compartir. Me acaban de surgir dos cuestiones. La primera amerita una pequeña y breve explicación. La banda que hemos hecho a lo largo de la historia poesía en voz alta en México, que hasta donde yo sé, pues empezamos con el colectivo Marilyn Monroe en el 68 y va pasando como por varias etapas, varios colectivos, varios desmadres, en los cuales, pues sí, el pedo del poetry slam pues es muy importante. Antes estaban las poetas del megáfono, estuvieron los palabracairistas, estuvimos los choreros, ha habido mucha gente que nos hemos dedicado en algún momento a salir a calle. Llega un momento en el que ese espacio se queda vacío y surgen los deambulantes, que después se convierten en, no me acuerdo cómo se llama. Versibundos. En versibundos. Y bueno, hay una decisión, pues, ya para acabar pronto. Y si no mal recuerdo, tú te integras a estos grupos, no recuerdo si a deambulantes o a versibundos. No sé si como militante, como simpatizante o como qué madre, pero en la práctica se te ve mucho en este desmadre, porque ya coincidías con esto, ¿no? Ya traías esta onda de recitar en calle, ya traías esta onda de ejercer como lo ejerce el argumento que daba Paco. Me recordaba mucho, y se lo dije en varias ocasiones, al manifiesto moralista, ¿no? O sea, el arte no debe de estar guardado en las vitrinas y en los museos. Se debe de exponer al mundo, ¿no? Sí. Entonces, sin entrar mucho en detalle, ¿cómo es tu relación con este otro modo de pensar que los hace coincidir, pues? Porque deambulantes versibundos creo que no iban tanto por la militancia de la palabra en un sentido político, no, pero sí hay una coincidencia en modos, calle, claro, en modos y en métodos. En llegar al barrio, ¿no? Claro, yo conozco a Camila justamente el año, no me acuerdo si fue el pasado o el antepasado, ya mugre pandemia. Creo que fue el primer año de la pandemia. Sí, fue el primer año de la pandemia. Y la conocí en una coyuntura justamente en esa transición de los deambulantes a versibundos, porque somos vecinas, ¿no? Vivimos a unas cuadras. Y justamente Gian, que antes estaba en este grupo, saludos a Gian Telles si es que nos está viendo, él me invita, ¿no? a un evento que fue por Zoom, todavía en la primera etapa de la pandemia, y le dije, sí, vale. Y así es como llego con ellos, y ellos en ese instante pues tienen como un quiebre, bla, 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 no sé, X, Y, Z, y me invita Camila, ¿no? Me dice, es que justo veo como que a ti te late esta onda como de la crónica de la calle, como esto de llevar el arte a las calles, ¿qué onda, no? Pues nosotros andamos en las calles, ¿te unes? Y organizamos de hecho un evento que se llamó Calaveritas entre las aguas, ahí en la Náhuac, justamente, que es nuestro barrio. Y fuimos e hicimos un evento invitando a toda la colectividad en noviembre, que estaba bien sacada de onda, pues con todas las defunciones, con todo lo que no se sabía del COVID, y nos lanzamos al mercado. También participó Yeya, me acuerdo, Yeya García. Y estuvo súper chévere, pero justo finalmente no pudimos seguir juntos, aparte de otras cuestiones personales, porque no coincidíamos, ¿no? O sea, sí, llevas el arte a las calles, pero ¿y dónde está el discurso? No sé, yo soy una persona mucho de discursos y a veces puedo llegar a parecer, pues no cuadrada, pero te digo que sí me gusta como esta cuestión de ser congruente entre lo que digo y hago, ¿no? Entonces, ok, sí, vamos a llevar el arte a las calles, pero ¿y eso cómo le va a ayudar a la gente? Entonces ahí como que ya no hay
algo que realmente nos conecte, y les dije, ¿saben qué? Muchas gracias, está súper chido su proyecto, pero bye. Y pues ya nos separamos, ¿no? De hecho no duró mucho, pero pues sí se me hacía bastante interesante también su propuesta esta de traer el megáfono, de irse a Coyoacán, de irse a los mercados, o sea, todo eso estaba súper chingón. Y yo dije, pues sí, le entro, ¿no? Pues se trata como de esta cuestión de llevar el arte a las calles, de que no se quede solamente en los libros ni en los museos, pues yo le entro. Pero pues no era el mismo, pues sí, no estábamos como en el mismo mood, ¿no? O sea, sí iban hacia las calles, pero no teníamos la misma finalidad del bien común. Entonces, pues, no funcionó. ¿Y ahorita has seguido callejereando? Pues ahorita no, porque también como que este año le inyecté más a lo de la acuarela, también hago acuarela, acrílico, juego un poco con esta cuestión de los colores, sí, me gusta mucho, ¿no? También eso es una práctica heredada igual de familia, y como que este año le anduve dando más por ahí a la cuestión de los colores, incluso el año pasado, por ahí de noviembre, estuve en 2 exposiciones. Este año estuve en otro, en Galería Rap, también. Un saludo a Jaime Martínez, si nos está viendo. Saludos a todos, ¿no? Pero como que este último... a continuación, sí. Pero este año como que le di más a... Bueno, el año que terminó le había dado más como a la pintura, a la acuarela, a todo esto. Y pues sí, no soy tanto como de colectividad, justamente por esta cuestión que te decía, que siempre hay alguien que quiere ser la líder o el líder, ¿no? Y pues no, yo no sigo líderes. No me late eso. Entonces, pues, no le he dado ni a la colectividad, ahorita no le he dado como a la cuestión de la calle. Estoy más ahorita en un taller, de hecho, estoy dando ahorita unos talleres que son de escritura creativa, y más bien como que eso, ¿no? Me cansó un poco esta cuestión como de el querer figurar en chingos de eventos y coleccionar flyers con mi nombre. La egoteca. Hueva, güey, o sea, sí está chido, pero ¿y eso luego para qué me va a servir, no? O sea, sí, a lo mejor me va a servir para que, no sé, 2, 3 lugares a donde llegue, sí te conozco de las redes, ¿no? Ajá, ¿y luego qué, no? O sea, para mí, si el arte no sirve para algo, a estas alturas, ¿no? Porque digo, no voy a hacer anacronismos, y el arte antes era una cosa y era una cuestión de sublimación, pero en este momento de la vida del siglo XXI, creo que el arte, si no te ayuda para algo, por lo menos para concientizar, pienso que pues no quiero ofender a nadie, pero pienso que es kitsch, ¿no? O sea... No quiero ofender a nadie, pero pienso que es kitsch. Me voy a robar esa. La verdad. Algo que te iba a comentar previo a esto es que las generaciones pasadas que nos hemos dedicado a estar chingando en la calle con nuestras pendejadas, tanto los choreros como los paracaidistas, te hablo de los 90 finales, principios de los 2000, pues en efecto, como el formato hablado a la hora de pasarlo al libro genera conflicto, ¿no? No tienes la posibilidad, o bueno, sí se tiene la posibilidad, pero no era tan asequible para el lector entender por qué pones muchas A's, por qué usas faltas de ortografía, por qué haces esto, por qué haces el otro. Ahorita ya hay un poco más de costumbre, creo yo, pero en aquel entonces sí era así como, no, esta mamada que... Había una resistencia. Ajá. A lo que se cayó fue a que todos sacamos discos. Todos los poemarios eran en disquito. Me quedé preguntándome en este momento si a ti nunca se te ocurrió hacer algo parecido. Cuando mencionaste a Guián, y dije, bueno, es que este carnal tanto escribe como hace le da la guitarra, ¿no? Entonces, la diferencia con alguien que hace un poema musicalizado y alguien que hace una rola, pues justamente es eso, ¿no? Que o es Chana o es Juana. No, precisamente. Pero dije, sí. ¿Sí? Bueno, yo digo. Yo creo que van de la mano. Bueno, ajá.
Yo digo que un poema es un poema y lo puedes musicalizar. Sí. Y que puede en una ser. rola le puedes poner un recitativo, como la rondalla de Saltillo, por ejemplo, Ok. y ya es un fragmento del poema, lo que tú quieras, pues, Ujú. pero no sé, creo que Puede ser, sí. es algo a debatir. Pero para el caso, mencionaste a Gian y que él te hizo esta invitación y me pregunté, bueno, ¿y por qué no? Bueno, más me pregunté si te había ocurrido a ti sacar audios de tus poemas. Un disco ya ahorita, para empezar suena muy mamón porque aparte de que suena anacrónico, también suena como egoteca, ¿no? Pero sí, tus poemas en audio. Están en Instagram. Es que Eso no lo tiene- explica todo, güey. Sí, no. Va. De tarea. Está en Instagram y es que luego lo que comparto en Instagram no lo comparto en Facebook, ¿no? Así como que pienso que el Insta sí es como muy visual y muy auditivo. Y Facebook sí como que te da más esta cuestión de abrirte a la palabra, a la expresión, ¿no? A leer, tomarte el tiempo de leer algo, no nada más el meme. Y pues en el Instagram últimamente he subido como series de mí leyendo, ¿no? Antes no lo hacía, o sea, todo esto fue como a partir de la cuarentena, porque yo estaba muy clavada en la cuestión de escribir. Yo no soy fan del spoken word, que es como se le llama esta fusión de hacer entre estos collages entre las letras, de pronto música, de pronto un cachito de teatro, otro cachito de performance y sigues recitando, ¿no? Yo no soy fan del spoken word, o sea, yo siempre he dicho, yo escribo y también leo, ¿no? En voz alta, pero yo, o sea, si bien he aprendido a tener un oído educado, que me han enseñado varias personas que se dedican a la música, desde gente de mi familia hasta amistades, etcétera, conocidos, pues tampoco yo no me considero música y no me considero como, pues sí, ¿no? En ese mood como de la musicalización de mis letras, pues no, la verdad no, nunca lo he considerado. Sin embargo, tengo, te digo, videos en donde pues sí, ya leo, ¿no? Y en audio, pues de hecho sí tengo varios grabados en audio, pero híjole, somos la sociedad de lo visual, ¿no? De lo que se ve. Entonces, al inicio empecé como solo grabando mi voz con una imagen fija. Ahí tengo algunas secuencias en el Instagram. Pero igual como que o sea, sí lo escucha la gente, pero no le presta tanta atención a como si te ve. O sea, no sé qué pedo, pero la cosa es que si alguien te ve y tú estás hablando, entonces ya te ponen atención. Y a partir de ahí como que recientemente lo he hecho, pero pues sí, no, nunca se me ocurrió como ni sacar un disco, como ni hacer spoken word. Sí, no, como que lo mío no iba por el spoken, sino por la oralidad y la palabra, nada más. Ahorita por cuestiones de tiempo yo sugeriría que nos aventáramos otro ciclo de unos 2 o 3 poemitas. ¿Ok? Y ya casi es tiempo de cerrar, entonces ve preparando lo que se quede en el tintero, los comerciales de tu taller, proyectos a futuro, todo esto. Y bueno, ahorita unos poemitas. Ok, voy a leer. Bueno, voy a leer un texto que escribí en unas vacaciones en la montaña y se llama Sueños de psilocibina. Los árboles comenzaron a respirar tan fuerte que eran como dos grandes bolsos de colores burbujeantes que se permitían resonar en mis oídos cada vez con mayor intensidad. Me sentí el ser más pequeño sobre el planeta, pero una vocecita llena de calor que tomó en mis brazos mi miedo para convertirlo en calma, susurró muy adentro. Solos venimos y solos nos vamos. El viento que chusmeaba entre los frondosos troncos
Se encargó de rebobinar y mover infantes momentos que creí caducados, solo para convertir mis ojos en lagunas frente al tiempo y saber que la paz sí puede ser perpetua. El sinsentido ahora tenía mucha importancia y se paseaba con su mejor traje como para un domingo de misa. Quería ser visto, quería ser escuchado. Tenía mucho por contar desde que nació. Le presenté y le presté todo mi tiempo, toda mi atención, hasta hacerme una con la tierra, porque no tenía importancia correr ni saber, solo escuchar y conocer. No hay sentido en saberlo todo, porque lo que se cree importante quizás no lo sea, pero lo que nos cura no se puede tocar. Suele doler, pero también suele incendiar sin quemar. El conocimiento es un sendero de ausencias, no solo físicas, porque hay que atreverse a dar el salto para asomarnos a nuestros ojos. No sé si la sacerdotisa estaría enterada de estas cosas, pero vaya que sus niños, esos chiquillos del monte, inquietos, bien saben derrumbarte el rostro para caer al cielo como pajaritos. El siguiente texto, pues es un texto para Paco Nil, donde sea que esté. Y pues empieza como una carta, ¿no? Querido Paco, nunca te lo dije, pero siempre admiré de ti esa forma de militar la palabra, de versar la vida. La poesía para ti jamás fue un concurso de popularidad y creo que justamente por eso te hiciste amar. Estas líneas van para el que por Tultitlán mitigaba el andar de quienes elegimos las rutas más cortas. Por la ventana se asoma una infancia utópica. Entonces recuerdo que fue el sueño compartido siempre que amé. La gente guarda expectativas equivocadas de personas como nosotros, y nosotros solo sabemos reír, jugar a que sabemos algo y fingir que lo que sabemos sirve en este tablero, y pararse y caer una y otra vez. Quizás solo quienes saben de qué se trata el juego sean las almas más cristalinas, pero también las más solas, como conviviendo en el jardín del Edén, en medio de un cúmulo de mierda y trocitos de corazones infectados de soledad. El último suspiro de alguien puede ser eterno, la última mirada puede llegar a cavar el más profundo pozo y no querer volver a ver la luz grisácea de la inmensa nebulosa. Mi cabeza rueda por las escaleras y me amaga la sensación de ser fractal. Ya no hay voz, sino voces. Ya no hay Dios, sino dioses. Ya no hay un yo, sino la unidad. Ya no hay agua, solo queda el mar. La vida es esta rueda que pasa una y otra vez sobre nuestros ojos, sobre nuestra cabeza y sobre nuestros pies. ¿Mejor ser recuerdo? Es mejor guardar silencio desde un lugar en donde todo es eterno. La nada solo es nada. Ya no puedes jugar a la rotovida ni dar tragos sonámbulos de tintas que dejen huella de un llanto entre risas mientras vas improvisando rimas. Y bueno, voy a leer otro texto que lo escribí en un momento en el que me estaba llevando la rechingada justamente. Y me gusta mucho, ¿no? Porque yo creo que todos hemos pasado por un momento así. Se llama Cuando sientas que retiembla la tierra. Extiende los brazos y mira al cielo. No habrán respuestas, pero al menos habrá un respiro. Los interrogantes se vuelven puntos suspensivos cuando las lenguas se esconden tras murmullos mentales. Veneno para el practicante. Es fácil señalar cuando hemos sido señalados. Se vuelve deporte confundir el cuidado con la exigencia y hacer de algo simple una novela. Voy a poner la pava. Cuando chille, saber que no he dejado de soñar. Puedes arrebatarme el tiempo en un segundo, pero no puedes impedirme volar. Cuando sientas que retiembla la tierra y el agua te revuelva los ojos con arena, extiende los brazos al cielo y limpia tu rostro. La noche de donde vienes fue larga y aún no acaba. Mientras haya sueños, que no llegue el alba. Una se acostumbra a lidiar con piratas, lobos vestidos de cordero, cuervos, hombres ya sin alma.
Cuando sientas que retiembla la tierra y veas que la luz a la montaña no se aferra y la voz se te desgaja en diminutas gotas que bajan en hilera, extiende los brazos al cielo y no hallarás respuestas, pero al menos afuera el sol calienta. Y bueno, uno más chiquito ya para... Tú date. Para encontrar la paz no existe una receta, existen caminos. Forjamos el propio, andamos por los senderos hacia el bosque oscuro o hacia el mar. Me dicen que debo ser siempre positiva, pero también sucumbo. Porque soy trueno, porque soy tormenta, soy el granizo, soy el huracán. Agradezco no ser siempre tan buena, saberme viva, aprender a perderlo todo, menos la esperanza. No hay alba sin estrellas, no hay estrellas sin la noche. Aprendí a no tenerme miedo, a no huir de mí, pero también aprendí a ser agradecida con el limosnero, con la oveja vestida de cordero, con la cabra y con el macho. Abrazar mis lágrimas, arrojarlas a la sopa para sazonar la vida y darles fuerza a mis piernas sin repetir comida. Aprendí a estar y con lo que soy y tengo no ser conformista, sino solo ser. Y no sé si ser sea tristeza o sea felicidad, solamente quiero ser y volar. Elimar, te manda saludos. A ella le manda saludos. Elimar, sí. Elimar. Elimar, yo también te mando saludos. Y abracitos. Pues por cuestiones de tiempo vamos a tener que ir dándole fin a esto. No sé si tenías ganas de leer más poemas, no sé si tenías ganas, como que tenías pensado. Igual estaría chido una segunda entrevista en algún momento. Y pues por lo pronto hay proyectos que tienes en puerta, ¿no? Está lo del taller. Yo había visto que subías de pronto en Facebook, incluso en Facebook, subías parte de tu material gráfico. Sí. Aunque en realidad como no había visto suficiente, no había visto mucho, no te pedí que trajeras una muestra. O sea, no te pedí que trajeras, bueno, que nos mandaras así como una selección o algo para estarlo pasando en flachazos. Sería muy chido que ahora que nos volvamos a ver, porque tengo que nos vemos cada... Ajá. Pues el programa lo pudiéramos dedicar a la otra parte. También a esa parte. También a esa parte, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si hay algún anuncio que quieras hacer, ahorita qué proyectos vienen, pues... tus redes sociales, todo bueno, eso, madre. Mis redes sociales, en Instagram estoy como Carmina Cardiel, en Facebook como Carmín Blavatsky Cardiel, y pues próximamente, ahorita estoy dando un taller que se llama Escribir desde las entrañas. Es un taller que consta de 5 sesiones, lo estoy dando los días domingo, en la nochecita, que es como que cuando ya todos estamos más relax y sin tanto... Sobre todo porque las que más se inscriben son mujeres, ¿no? Es un taller que no es propiamente para las mujeres, se pueden inscribir adolescentes, también vatos, o sea, bienvenido a todo el mundo, pero sí se inscriben más mujeres, ¿no? En esta cuestión de la escritura. Y es un taller que está con una metodología basada en la filosofía, en la lingüística, un poco en la semiótica y por supuesto en la sociología, ¿no? Y pues en la literatura tal cual, pero trata como de esta cuestión justo de enseñarles que pueden escribir y que pueden escribir desde las entrañas y que se quiten también un poco esa vergüenza y enseñarles como las herramientas, mostrarles las herramientas que pueden utilizar, como las metáforas, ¿no? Como los recursos retóricos, todo esto, para que puedan expresarse, ¿no? Para que puedan expresar hacia afuera y pues sí es un poco también un curso tal vez de sanación y empieza con la pregunta ¿qué soy y quién soy? Por si quieren tomarlo. Yo creo que como en unos 15 días ya sale el banner. Ese lo empecé a impartir solamente de voz en voz y ahorita las alumnas que tengo
pues fue así, ¿no? De voz en voz, pero ya me dijeron, ya saca el flyer, no sé qué, porque apenas justo este sábado una asociación civil me invitó a dar un taller que ese solamente fue de una sesión, que también está muy chido, y bueno, me dijeron, ya saca el flyer, ¿no? Y dije, bueno, pues sí, o sea, sí está bien que yo sea bien anti todo, pero también creo que si estoy con esta cuestión de militar la palabra, pues sí tengo que hacer como un poco más de labor, menos anarquista y menos ahí en el fantasmagórico mundo de las letras, ¿no? Entonces, próximamente voy a sacar ese flyer y pues ese es un proyecto personal, o sea, ese sí ya es un proyecto 100% personal y es algo que me gusta y me apasiona y ojalá se puedan inscribir todas, todos y todes. Y todix. Para los que se emputan por el todes. Y la inscripción va a ser ya cuando salga el taller, si sabes Sí, qué pedo. sí, exactamente, como más o menos en 15 días lo estaré anunciando por mis redes sociales, por el Facebook, por el WhatsApp, por el Instagram. No tengo TikTok, no tengo Twitter, no me gustan esas madres, pero va a estar ahí en las redes, pues que más seguimos, ¿no? En cuanto salga, lo pegas en los comentarios de esta madre para que la banda se entere. Va. Y pues así quedamos. Hay que reagendar ahora para cuando se pueda, en algún momento de la existencia. Y pues darle seguimiento a tu proyecto pictórico y a ver si hay un disco, un libro, si hay un disco. algo. Un disco tal vez no, pero... No, yo creo que no. Una MP4 tal... Ay, no es cierto. No, pero sí, pues algo más como sonoro, ¿no? Visual sonoro. Puede ser. No sé. Yo nada más te di la idea. Yo nada más digo. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues a ti por caerle. Muchísimas gracias a los presentes y a los ausentes. Muchas gracias al Rush, que está en los descontroles técnicos contra rudos. Este fue El Lado Moridor. Está hecho para difundir la alta cultura de los de abajo y es una coproducción entre Hechos y Dichos de México Prensa, Zona Libre y Ediciones A Mí Me Vale Verga. Recuerden que el alcohol en ayunas es el año, pero empeda más rápido, la decisión es suya. El lunes que entra vamos a tener aquí a Román, que se va a estar echando unas rolas y contándonos de su experiencia desde que andaba en Execorvecorbia hasta la fecha. Entonces aquí andaremos. Cámara bonita, un gustazo, pásenla chido.